El día de hoy nos encontramos con Adolfo Caram Beltrán, quien seguramente ustedes lo conocen y quien hace ya 13 años fuera director de la Policía Judicial en uno de los hechos que mediáticamente más ruido han hecho desde el punto de vista político y jurídico en Puebla, y quien, bueno, pues al ser el director de la Policía Judicial en ese entonces, pues creo que nos puede platicar su versión, su historia y los hechos, cómo sucedieron en torno a la detención de la escritora Lidia Cacho, que bueno, pues cuyos hechos seguramente la gran mayoría de los poblanos y de los mexicanos los conocen de acuerdo a las versiones que se han dado a conocer en los medios de comunicación. El día de hoy platico con Adolfo Caram para que nos dé una historia que seguramente nos abrirá nos abrirá los ojos para conocer una historia desde una perspectiva distinta a la que la señora Cacho ha dado a conocer. Adolfo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos des esta apertura para poder platicar. Gracias, Enrique, con mucho gusto. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y efectivamente, bueno, pues como se han dado circunstancias que jurídicamente, bueno, pues nos llaman la atención mucho, es un tema que ya había quedado cerrado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento determinado, hizo los estudios correspondientes jurídicos, las investigaciones necesarias y decidió cerrar el caso. Sin embargo, bueno, la señora, por algún tema, decidió llevarlo a la ONU y la ONU emitió una opinión, en mi punto de vista personal, equivocada, porque solamente escuchó la versión de una parte, y yo creo que un organismo mundial, al momento de recibir una queja sobre un tema, debería de recibir también las dos historias. La otra parte. Finalmente logra una consignación y logra obtener una orden de aprehensión. De un juez, ya. De un juez, de una mujer juez penal, que libra orden de aprehensión, misma que envía a mi oficina como director de la Policía Judicial por ahí del mes de julio-agosto, y aparte venía con la orden de que se cumpliera inmediatamente, que era una orden que se tenía que cumplir inmediatamente. Pero cuando veo que es por un delito de difamación y calumnias, yo tenía investigaciones importantísimas por secuestros, por delincuencia organizada, por robos, asaltos, robo de vehículos, muchísimos delitos que realmente agraviaban a los poblanos, y es a lo que me dediqué. Y eso pues está en los antecedentes históricos de lo que hice en esa época, en el 2005, al frente de la Policía Judicial. ¿En qué mes es cuando se cumple con esta orden de aprehensión? Cuando estoy haciendo un cierre administrativo y traíamos un récord de cumplimiento de orden de aprehensión, más de 1,100, 1,200 órdenes, que por el tipo de estado que traíamos era un número importante para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, era un trabajo bastante eficiente. Entonces, al final de ese año administrativamente, revisamos qué teníamos pendiente de cumplir, y entonces nos dieron las órdenes más insignificantes en el tema delictivo, que eran incumplimientos de pensiones alimenticias, delitos patrimoniales no violentos, cosas que eran ya muy sencillas. Entonces me dijeron, pues tenemos 15 o 20 órdenes foráneas. Pues a ver, repártelas. Pues estas son de Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Cancún. Pues repártela a todos y que cerremos administrativamente por ahí del 16, 18 de diciembre, ya cerramos, se baja la cortina porque nos vamos a los temas de fin de año, y yo entrego mis números favorables, muy buenos en ese momento, y se acabó. Finalmente
16 de diciembre recibo una llamada del gobernador del estado en el que me pregunta que si yo había mandado detener a Lidia María Cacho Ribeiro. A ver, antes de esto te pregunto, en ese lapso, ¿tú en algún momento recibes de manera directa o de manera indirecta a través de, no sé, el secretario de Gobernación o de la propia procuradora, alguna orden directa del gobernador que te dijeran le interesa en particular al gobernador que esto se cumpla? No. Adolfo, vayamos ahora al día de la detención. Entonces tú recibes una llamada ya ahí sí directa y personal del gobernador. Sí, porque el gobernador no sabía. Entonces me dice, oye, ¿tú mandaste detener a una persona que se llama Lidia María Cacho Ribeiro? Pues de entrada dije, pues no lo sé. Déjame revisar. Entonces checo con el comandante del área de cumplimiento de órdenes de aprehensión. Me dice, pues mandamos 25 órdenes a cumplir y efectivamente hay una orden a nombre de esa señora y ya fue detenida, ya viene de Cancún en camino. Entonces le informo al gobernador, ya. Oye, sí, efectivamente, es una orden y ya le doy los datos, juzgado tal, orden de aprehensión número tal, y sí, es una orden que se libró. Entonces me comenta el gobernador, es que es una periodista, yo no sabía, me dice, es una periodista y me están hablando periodistas nacionales como Carlos Loret de Mola para decirme que si nosotros traemos detenida a su amiga y cosas así. Dije, bueno, pues dile que sí y voy a verificar que todo vaya conforme a los protocolos que yo tengo establecidos con la Policía Judicial para que siempre se respeten los derechos humanos y las garantías de todos los detenidos. En este momento, ¿qué haces sabiendo que ya venía en camino? Le ordeno al comandante de aprehensiones que verifique la ruta que traen y que vengan bien, porque me dice nuevamente en una segunda llamada del gobernador que la señora traía escolta de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigaciones, porque tenía amenazas de muerte y no sé qué tantos rollos traía por las organizaciones que ella defendía. Y entonces me dice, oye, ten mucho cuidado porque la señora tiene amenazas. Entonces, más que otro tema fue resguardarla perfectamente. Entonces ya yo le dije al comandante de aprehensiones, oye, verifica con los agentes que la detuvieron y ponlos en alerta a alguna situación que vaya a atentar contra la integridad de la señora, porque me dicen que tiene amenazas. Ahí ya, en el momento de la detención, de acuerdo a lo que los medios recogimos en ese entonces, tengo muy claro que participaron tanto los agentes de Puebla como agentes de Quintana Roo. Los protocolos de operación para poder intervenir en otros estados, de acuerdo al acuerdo de gobernadores en el país, es que cuando existía una orden de aprehensión que tuviera que cumplirse en otro estado, se firmaba un oficio de colaboración. Entonces, los policías de Puebla, que ordené fueran a Cancún, llegaron a ese estado, a esa ciudad, y en la Procuraduría del Estado mostraron su orden de aprehensión y su oficio de colaboración, por lo cual la Procuraduría de Quintana Roo proporcionó 2 elementos de la Policía Judicial de ese estado que acompañaran a los nuestros al cumplimiento de esa orden. Entonces fueron agentes de Quintana Roo más agentes de Puebla al domicilio donde tenían ubicada a la señora, que los de Quintana Roo sí la conocían y sabían en dónde. Ellos llevaron a nuestra gente, y ahí vieron llegar la camioneta de la señora, que sí traía efectivamente escolta de la Policía Federal, pero cuando fue interceptada por los agentes de la Policía Judicial de Puebla, junto con los de Quintana Roo, a la señora se le explicó que en ese momento estaba detenida porque había una orden de aprehensión en su contra. Y los federales, pues ahí ya no pueden hacer absolutamente nada. Los federales no participaron en nada,
Ellos se replegaron, les explicaron nuestros agentes que iban a cumplir un orden de aprehensión y los federales dijeron, bueno, adelante, es un tema jurídico, sí, aquí está el orden de aprehensión, ¿la vieron? Adelante, no tenemos nada que hacer. Los protocolos, la checan, exámenes médicos, en fin, y toman camino para Puebla. Ahora, en el momento en el que tú recibes la llamada, ¿ya iban, digamos, a la mitad del trayecto? Sí, ya venían muy avanzados. De hecho, la señora en el camino mostró un malestar en la garganta, que tenía una molestia. Los agentes se pararon, buscaron en un poblado próximo una farmacia, le compraron un jarabe broncolín, unas perlas de Tesalón, de las cuales tengo las facturas que agregué a la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se sintiera mejor. Cuando tuvieron hambre, se pararon en otro poblado, la señora se comió un pollo rostizado completo. No sé si tengas ese dato, pero por información de los propios agentes judiciales con quien en alguna ocasión yo pude platicar y entrevistar, me decían que a lo largo del trayecto la señora Lidia Cacho incluso tuvo momentos en los que les platicó historias de su vida personal, que les venía platicando cosas en donde, bueno, ellos me argumentaban y me decían, si nosotros la trajéramos en un tema de tortura, de depresiones, en fin, pues imposible que nos contara cosas tan personales como las que nos vino platicando. ¿Tú sabes, ellos te platicaron alguna historia de estas? Sí, por supuesto. De hecho, cuando llegaron los judiciales, y me dijeron, pues, oiga, yo no sé por qué detuvimos a la señora, porque ella hace cosas que ayuda a fundaciones y cuida temas de violencia familiar y cosas así, y nos platicó, o sea, digo, yo no tenía por qué saber, pero me lo platicaron los judiciales, que la señora les dijo que un policía federal de caminos golpeaba a su familia y a su hija, y que ella intervino en ese tema, y que de hecho les quitó a la niña, que ella tenía ya adoptada, que ella adoptó, y las amenazas por las que ella estaba siendo resguardada por la Policía Federal de la Procuraduría General de la República, eran por ese policía federal de caminos, desconozco el nombre, que amenazó con matarla por haberle quitado a su hija. Entonces para los judiciales de Puebla era un tema muy noble, muy... Pues, sí, como decir, oiga, qué mala onda lo que están haciendo con la señora, ¿no? Digo, fue tan agradable el traslado que la señora pidió, como cuando entró a la Procuraduría de Quintana Roo, le quitan todas sus pertenencias, se las dieron a una persona que la acompañaba, siempre hubo una persona que la acompañó en todo momento, desconozco el nombre, le dieron las pertenencias de la señora, y cuando sale de los registros de la Procuraduría de Quintana Roo diciendo, efectivamente ya fue detenida la señora, en cumplimiento de la orden número tal, están los agentes judiciales número tal y tal y tal, con nombres tal, y se cumple con el protocolo de actuación. Se los entregan a los judiciales para decir, ya se la pueden llevar. Nosotros ya registramos todo lo que nos corresponde, de acuerdo a la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde todos los estados deben de colaborar en el cumplimiento de mandamientos judiciales, ya, se la entregan a los judiciales de Puebla, inician la marcha. Como la señora no traía teléfonos, le pide a uno de los judiciales de Puebla hacer unas llamadas. Este agente de la policía le da el teléfono y la señora se gasta, en esa época, hace 14 años, 500 pesos del saldo que traía en su teléfono, haciendo llamadas a la Embajada de España, a la Procuraduría General de la República, al periódico El Universal, entre otras más llamadas, hizo y recibió llamadas. O sea, le dijo, aquí puede usted recibir, dé usted este teléfono. Sí, entonces ella se pasó hablando y dando el número porque le habló, incluso le reclamó al que en ese momento era Procurador General de la República, se apellidaba Cabeza de Vaca, y le habló y le reclamó, me dicen los judiciales, le habló bien feo y le reclamó, y le dijo con palabras altisonantes, eres un pendejo, ya
los judiciales de Puebla me acaban de detener y tus judiciales no hicieron nada. Y toda esta historia a través del celular de uno de los agentes. Sí, mismo que cuando se hizo la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo pedí a Telcel el documento, la sábana de llamadas, así se llama, donde venía y constaba todas las llamadas que se generaron del teléfono de este policía a los números que la señora quiso hablar. La señora siempre estuvo comunicada, durante todo su trayecto de Cancún a Puebla, siempre tuvo un teléfono en la mano y siempre estuvo haciendo y recibiendo llamadas de toda la gente con la que se comunicó. Ahora bien, toma camino. Todo esto es en torno a que sabemos que la persecución jurídica que el equipo de abogados de Lidia Cacho ha seguido en contra de Kamel Nasif, pasando por Mario Marín, pasando por ti como director de la Policía Judicial, comandantes, agentes, en fin, todo tiene que ver por un tema de, ¿cómo le llaman? El delito por el cual estaría ella persiguiendo el tema. Ella hizo una investigación por corrupción de menores. Pero digamos, de lo que los acusa a ustedes. Dice que hubo una autoría intelectual para ordenar una tortura psicológica. O sea, una tortura psicológica que hasta donde nos has platicado en este momento sería imposible que sucediera por las mismas evidencias. Pero vamos a ir más lejos. ¿Cómo llega la señora a la Procuraduría cuando, me imagino, haces contacto con ella? ¿Cómo se da esa parte? Cuando ya el gobernador refiere que hay preocupación de periodistas nacionales como Carlos Loret de Mola, había otro columnista del cual no recuerdo su nombre, del periódico El Universal, Cepeda Patterson, y piden qué garantías tiene la señora. Entonces dije, todas las garantías. Le dije al gobernador, no, diles que todas las garantías. Es más, voy a mandar a mujeres policía de la Policía Judicial para que en un punto hagan contacto con los agentes aprensores para que ellas se hagan cargo de continuar con el resguardo de la señora hasta la Procuraduría y posteriormente a ingresarla al penal. Perdón. Y así ocurre, cuando me avisan que ya contactaron, llega a mi oficina la senadora de la República en ese momento, Lucero Saldaña, que hoy es diputada federal por Puebla, y en ese momento, y creo que sigue, encabezaba una organización de protección a las mujeres y cosas así. Y tengo entendido, amiga personal de Lidia Cacho. En ese momento creo que ahí la conoció, se hicieron amigas, porque así lo recuerdo, pero llegó y me dijo, oye, ¿tienes algún inconveniente en que yo esté presente cuando llegue Lidia Cacho? Dije, no, al contrario, gracias, y aquí, siéntate en mi oficina. Llega en cuestión de media hora, 40 minutos, ya vienen creo que venían de Amozoc, una cosa así, y llega, se baja Lidia Cacho de la patrulla, afuera de la Procuraduría, y va subiendo. Hay fotos históricas que muestran los momentos en la que ella baja con una gran sonrisa. ¿Quiénes más estaban, además? Había una mujer que era fiscal de delitos, algo de PGR, que después fue algo de PGR, de fiscal de delitos contra mujeres, contra periodistas, delitos contra periodistas. La fiscal para atención. Para atención de delitos contra periodistas, estaba ahí en ese momento, pero como abogada de Lidia Cacho. Todavía no era la fiscal. Okay. Entonces, las fotos históricas que existen, que fueron aportadas a la Corte, ven cuando va bajando ella de la patrulla, sube las escaleras del antiguo edificio de la Procuraduría General de Justicia, la ingresan al área de Policía Judicial, y cuando va llegando a donde era el área de seguridad, la senadora Lucero Saldaña, un representante de la Comisión de Derechos Humanos de Nacional y un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
nos acompañan a recibirla y ella en ese momento había sido ingresada a un área que se llama Cámara Gesell, que es un cuarto con un vidrio de espejo donde solo se puede ver de un lado hacia el otro y es para identificar personas sin que la persona identifique quién lo está viendo, para darle seguridad a las víctimas de los delitos. Entonces la meten a ese lugar, ahí llego yo por ella y le pido a la señora que nos acompañe a mi oficina, subimos todos, entramos a mi privado y solo entró la senadora Lucero Saldaña y Lidia Cacho conmigo. ¿Los tres nada más? Sí, les pedí a los de Derechos Humanos que nos esperaran en la entrada porque quería platicar con la señora. Entonces le dije, delante de la senadora Lucero Saldaña, ¿fue usted detenida con algún tipo de violencia? Dijo, no. ¿Le mostraron la orden de aprehensión? Sí. ¿Le permitieron leerla? Sí. ¿La esposaron para el traslado? Dijo, no. No, si yo no tengo ningún problema con los policías judiciales, delante de la senadora. Dije, es que yo ordené que por tratarse de un delito que realmente, difamación y calumnias es un delito que no me genera ningún riesgo para el traslado de un detenido, pero es un delito. En ese momento era un delito, ahora ya no, pero en ese momento era un delito. Bueno, pues entonces no esposen a la señora, trasladenla con todas sus garantías, porque finalmente el tema yo no lo entiendo, pero es una orden que libra un juez y nuestra obligación es cumplirla. No podemos nosotros cuestionar ninguna orden librada por ningún juez. Nuestra obligación jurídica como titulares de la Policía Judicial y policías judiciales era cumplir los mandamientos que ordena un juez. No es tu función ser juzgador. Ahora bien, te quiero preguntar, del momento en el que ella llega al momento en el que ella sale, digamos, no libre, pero ya bajo una circunstancia, me imagino, de caución, ¿qué tiempo estuvo detenida? Esa es una pregunta. Y la otra sería si en algún momento estuvo sola, que hubiese habido posibilidad de que existiera un momento de tortura. No, nunca estuvo sola. Desde que llegó a la Procuraduría siempre hubo una mujer con ella, de su confianza, más el apoyo de la senadora en ese momento, Lucero Saldaña. En la Procuraduría debe de haber estado unos 40 minutos en mi oficina, en lo que llenaban la documentación del ingreso al penal, donde decían por qué ingresaban a la persona, el número de orden de aprehensión, de qué juzgado, de dónde venía, todos los datos que tenían que presentar los policías para ingresar a una persona. 22 minutos, es un tiempo récord. No sé, 30, a lo mejor 40. Pero mientras estuvo en mi oficina, donde platicamos, incluso yo le había platicado antes a la senadora Lucero Saldaña que yo había tenido un conflicto con la procuradora, porque en el mes de agosto me había ordenado cumplir la orden inmediatamente. Me mandó a un secretario que la cumpla inmediatamente. Dije, ahorita no puedo. Ahora bien, cuando tú hablas con ella, llega un momento en el que le preguntas cómo la trataron los policías judiciales. ¿Sí la cuestionas respecto a si había recibido algún maltrato? Sí, por supuesto, y fue delante de la senadora Lucero Saldaña. Dijo, ¿usted recibió algún maltrato, tuvo algún tema? Me dijo, no, porque ella vino en mucha armonía con los policías. Vino platicando. Digo, ¿cómo se iban a enterar los policías de la labor que ella hacía? De que hasta adoptó una niña, ¿no? Una niña, sí, que adoptó una niña, que le quitó a un policía federal de caminos, o en ese momento policía federal de caminos, y que ese policía la había amenazado con matarla. Entonces, mis policías no tenían por qué enterarse de esos temas. No, y te echas hasta un pollito, ¿no? Y se comieron, o sea, yo tuve que pagar facturas de un pollo rostizado, de perlas de tesalón y jarabe broncolín para la señora porque se sentía mal. Y creo que lo más relevante es, digamos, el crédito, y que está documentado que sí utilizó un teléfono. O sea, no la trajeron aislada. No, a ver, la señora nunca
estuvo aislada de nadie. ¿La enfrentarías? ¿Te enfrentarías cara a cara con ella para decirle todo esto? Me encantaría que hiciéramos un examen de poligrafía público, con un notario público también, pero si quieren con cámaras de televisión y medios de comunicación, y que nos sometan a un examen en el que nos digan, que me pregunten a mí si en algún momento ordené algún acto indebido, ilegal, de tortura o algún acto en contra de sus derechos y sus garantías, y también que le pregunten a ella si en algún momento recibió algún maltrato de la Policía Judicial de Puebla. Pero con polígrafo, porque al final ella lo ha declarado, pero no es lo mismo declararlo a enfrentarte ya a un tema de un polígrafo, como lo llamas, o como coloquialmente o vulgarmente lo conocemos, a un detector de mentiras. Claro, a ver. Si te avientas ese tiro entonces. Lo digo públicamente, me someto, pero con ella. Que venga ella también, para que a ella le pregunten si en algún momento fue torturada, fue violentado sus derechos, ni siquiera que le hayan hablado con palabras, que le pregunten, ¿le hablaron con alguna palabra fea o algo? No, para nada, pero que se lo pregunten con un polígrafo. Y que me pregunten a mí si yo ordené en algún momento que a la señora la maltrataran o le hicieran algo indebido. Hay un momento en el que ella declara que incluso fue aislada en unos separos de la Procuraduría en ese entonces, y en donde ahí la aventaron en unos colchones miados, ensangrentados, y que ahí la tuvieron durante un largo rato. ¿Podría haber sido en un momento que tú no lo viste, en algún descuido, que hubiese sucedido algo parecido a esto? Imposible, porque te puedo demostrar que desde que llegó y se bajó de la patrulla, estuvo rodeada de periodistas y de personas de su confianza, todo el trayecto que tuvo al interior de la Procuraduría y luego a mi oficina, siempre estuvo rodeada de personas, periodistas y gente de su confianza. Y en el privado, donde nunca estuviste solo tú con ella, siempre estuvo la senadora. Fue en mi oficina y fue la senadora Lucero Saldaña quien siempre acompañó permanentemente a Lidia Cacho. ¿Tú has llegado a hablar con la senadora, ahora diputada, al respecto? Claro, y ella recuerda, ahora es diputada federal, es una gran política, gran legisladora, y ahora en algún momento platicamos. Adolfo, en ese caso, ella escuchó cuando tú le preguntas sobre algún mal comportamiento, alguna tortura, algún exceso de parte de los agentes de la Policía Judicial, ¿ella escucha cuando niega que la hubieran maltratado? Por supuesto, ella estuvo presente en todo momento cuando le digo a Lidia Cacho, afuera está la gente de derechos humanos, tengo al órgano de control, al representante del órgano de control interno de la Policía Judicial. Si hubo algún maltrato o alguna cuestión indebida de mis agentes, dígamelo ahorita para que yo inicie el procedimiento administrativo correspondiente. Me dijo, no, yo no tengo ningún problema con los policías judiciales. Ellos me trataron muy bien. Dejaríamos para concluir esta conversación y toda este relato que haces, lo podríamos dejar como un reto abierto que haces para pues enfrentarte, confrontar, carearte incluso a través de un polígrafo con Lidia Cacho? Por supuesto, públicamente lo digo, me siento el día que la señora Lidia Cacho quiera que nos reunamos con 2 polígrafos, uno cada quien, planteamos las preguntas de todo lo que ella ha dicho en estos últimos 14 años, que me lo pregunten, si yo ordené, participé o hice algo en lo que ella ha referido de sus temas de tortura y todo lo que dice que le ha pasado, y que a ella le pregunten si es verdad todo lo que ella ha dicho. Así.
Pues Adolfo, vendrán todavía, por lo que sabemos, se ha buscado reavivar este caso y bueno, pues ahí estás platicándonos la historia de lo que te tocó vivir, de lo que eres testigo, de lo que viviste de manera directa y bueno, pues si acepta el reto, seguramente no solo nosotros, sino muchos medios estarán buscándote para pues que se realice ese careo, ese tete a tete entre dos personajes que tienen dos versiones distintas y en donde pues tú estás lanzando un reto polígrafo de por medio. Claro, o sea, digamos la verdad, hablemos, pero con la verdad, para que la verdad se sepa y la verdad fluya en la ciudadanía y no haya falsas expectativas ni falsas opiniones sobre la gente, porque es muy grave dañar la imagen pública de una persona. Y a mí no me gustaría dañar la imagen pública de la señora por dichos míos o por mentiras mías. Por eso lo que propongo es, hagamos un examen de poligrafía y públicamente demostremos quién dice la verdad. Y que la ciencia lo determine. Al final los polígrafos están probados con un alto porcentaje de certeza y bueno, pues que lo diga un polígrafo. Adolfo, agradecerte la reunión de este día, esta conversación y bueno, pues la haremos pública para que la gente tome su mejor punto de vista y que saque sus conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todo tu auditorio.